Buenas tardes y bienvenidos a Guam Te Informa. Mi nombre es Yanile Damián y el día de hoy les traigo varios invitados muy especiales. Y los primeros de ellos que nos acompañarán en parte de la emisión de este programa es Alejandro Herrera y Donovan Ramírez. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hola Yanidet, muchas gracias a ti por invitarnos a conversar contigo el día de hoy. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, en el programa de hoy hablaremos sobre la radio, queridos oyentes, pero no solo sobre qué es o cómo funciona. ¿No es así, Alejandro? En efecto, también sobre quién la creó, un poco de su historia, vaya. ¿Y eso cómo fue? Ya que tengo entendido que la radio se inventó hace muchísimos años, ¿no? Sí, este es uno de los inventos más importantes del ser humano, y como tal, no se le puede dar el crédito a una sola persona. Sí, eso tiene sentido. Cada persona merece su reconocimiento ante este invento, la verdad. Claro, pero lo interesante es que estas ideas se juntaron años después. Por ejemplo, en 1865, James Clerk Maxwell había escrito a modo de afirmación teórica que es posible generar estas ondas electromagnéticas que se propaguen a la velocidad de la luz. ¿Y hubo más personas que contribuyeron a esto o solo ellos? Claro que hubo más gente además de ellos, pero después de eso nadie pensaba hasta dónde llegaría este experimento, por lo que el transmisor fue dado a un laboratorio universitario alemán, si no me equivoco, en 1894. Ahí mismo, un grupo de investigadores se interesaron por los experimentos de las ondas hertzianas, por lo que el inglés Oliver Lodge y el ruso Alexander Stefanovich, el 24 de marzo de 1896, habían transmitido por radio en Morse las primeras palabras. Ya después, quien se denominó como el inventor de la radio fue Guillermo Marconi, en el año 1896. Sería el primero en encontrar la teoría de los genes de la aplicación práctica. Por el motivo se le considera a Marconi el inventor de la radio. La primera emisión radiofónica para el gran público tuvo lugar la Nochebuena de 1906 por el profesor Reginald O'Brien. Las primeras estaciones de radio se realizaron mediante una antena de 128 metros de altura y era una felicitación de Navidad con música de Haydn. Hubo que esperar un invento ideado por el físico norteamericano Lee D. Forrest, el cual llamó audio a aquello que permitía que la música y las palabras pudieran ser transmitidas con facilidad y cierta fidelidad. El trío posibilitó la transmisión, la recepción y la amplificación, tres conceptos básicos de una misma idea. Vaya, después de eso supongo que existieron más tipos de radio, ¿no? Con diferentes funciones y eso. Sí, de hecho la primera radio galena tuvo sus primeras apariciones en 1910. Las investigaciones de los norteamericanos Henry H.S. y Greenleaf Picard desembocaron el invento de la radio galena, que fue el primer aparato de radio en la historia. Pero todavía no era posible cambiar el dial, porque el primer receptor con cambio de frecuencia, el superheterodino, fue idea del judío francés Lucien Levy, que en 1917 consiguió que con solo girar un botón se pudiera buscar las distintas emisoras de radio, y al ser muy escasas, se facilitaban asimismo el ajuste de la audición. Perdón que te interrumpa, Donovan, pero ¿cómo se escuchaba una radio? ¿Eran con las bocinas normales de hoy en día o cómo era que se escuchaba el sonido? Oh, bueno, los primeros altavoces no fueron bocinas como tú dices, sino auriculares conectados a un megáfono. Solo cuando todo estaba bien conectado y dispuesto y los elementos permanecían inmóviles, se podía escuchar algo. De hecho, la primera radio para automóvil salió en 1922, ocurrencia de un muchacho de Filadelfia, que instaló una radio en su Ford T modelo 1922. Y en 1955 aparecieron los primeros transistores. La radio de transistores, uno de los inventos más importantes en esta historia, tuvo lugar en 1948. Tres ingenieros americanos de la compañía Bell System publicaron su trabajo sobre el transistor. Sus nombres son John Verden, Walter Hauser y William Walford. Bueno, queridos oyentes, ellos fueron Alejandro y Donovan. Muchas gracias por platicarnos sobre la increíble evolución que tuvo la radio. Gracias, Yanidet. Nos vemos luego. Sí, gracias. Fue un placer acompañarte. Continuamos con nuestra siguiente invitada, Amelie Méndez. Bienvenida, amiga. Hola, Yanilet. Muchas gracias por la invitación. Es un enorme gusto estar aquí. Claro, aquí solo traigo a lo mejor de lo mejor, así que cuéntanos, a todos, más sobre la radio. Pues los géneros de radio son el musical, el dramático, el género periodístico y el periodístico de opinión. Ajá, pero cada uno de esos géneros tienen características propias, ¿no?
Así es, los formatos que se tienen, por ejemplo, para el musical es el ranking, informe de bandas y juegos musicales. En el dramático es la adaptación literaria, radioteatro y sociodrama. Para el género periodístico son las entrevistas, boletín informativo y la crónica, y para el periodismo de opinión tiene debates, comentarios y un informe especial. De acuerdo. ¿Y qué es lo que se tiene que tomar en cuenta para la elaboración de todo eso? Pues algo importante en el radio es la sintonía. Es poner música reconocible en los inicios de los programas de radio. Cuando se da paso a otra sección, suele hacerse una cortina musical para indicar esta pauta. También están las ráfagas, que son similares a las cortinas, solo que es dentro de una misma sección e indican un cambio. Así como es muy necesario tener en cuenta la parte sonora de un programa de radio. Dentro de la planeación y grabación hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Claro, es importante que si existe música de fondo mínimo no sea aburrida para que se disfrute. Nadie quiere música para dormir cuando va manejando, claro. En fin, muchas gracias, Amelie, por estos datos de igual de importantes como la evolución que tuvo la radio, de verdad. Gracias por la invitación. Espero que me invites de nuevo. Será un placer. Continuamos con nuestros siguientes invitados. Son Eduardo Galicia y Kevin Hernández. Muchas gracias, Janilet. Es un honor estar aquí. Me alegra que hayas decidido invitarnos. Sí, justo. Me alegra estarte invitado aquí. Hace tiempo que quería venir. Pues es un placer tenerlos aquí a ambos, de verdad, ya que ustedes nos hablarán sobre cómo la radio llegó a México, ¿no? Exacto. Y es que la radio llegó a México en 1921 con la primera transmisión experimental en Monterrey. Oh, o sea que fue cuando los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández instalaron su equipo de transmisión en la planta baja del periódico El Universal, ¿no? Así es. Y posteriormente, en 1930, Emilio Azcárraga Vidaurret inauguró la primera estación comercial, XCW, convirtiéndose en una de las más influyentes de América Latina, con una programación variada y de alto nivel. Oh, wow, no, pues sí me imagino que fue algo muy revolucionario. Sí, exactamente. Y ya después, en la década de 1950, se lanzó la primera estación de radio FM en el país, con el nombre de Radio La Joya, que contribuyó a la evolución del medio y su adaptación a las nuevas tecnologías. Vaya, pues a pesar de que esta información no fue tanta como en los demás apartados, es igual de importante. Al fin y al cabo, incluye a México, nuestro querido país. Exactamente, Janilet. Bueno, pues muchas gracias por esta corta pero importante participación. Espero verlos pronto. Y ahora, por último, pero no menos importante, nuestra invitada es Keila Durán. Bienvenida, Keila. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Keila, tú me habías dicho que ibas a decirnos sobre su software, ¿no? Cuéntanos. En efecto, la industria de la radio depende en gran medida del uso de una gran variedad de software para llevar a cabo diversas funciones clave en la producción y transmisión de contenido para la grabación de audio y edición de este mismo. Se utilizan programas como Audacity, Adobe Audition, Pro Tools, FL Studio, Ozena Audio, Reaper y Logic Pro. Además de estos, existen programas dedicados a la automatización de la transmisión como Radio Voz, Sara Radio, Z, Radio DG y Sound Broadcast, que permiten programar el contenido, la publicidad y la música para que su transmisión sea de forma optimizada, automática, y así el flujo de programación y la gestión de esta sea mejor. Para esta se utilizan programas como Radio.com, Broadcast, Mixer y Shoutoutcast e ICCast, que permiten transmitir contenido a través de la web, ampliando así el alcance de las estaciones más allá de las transmisiones tradicionales. ¿Y las estaciones de radio como tal, qué software usan? Suelen utilizar un software especializado para la automatización de la programación, la gestión de derechos y la generación de informes de marketing. Algunos proveedores como RSC Sound Software, Wide Orbit y Sound Chains desempeñan un papel fundamental al proporcionar soluciones tecnológicas que ayudan al funcionamiento óptimo de las tareas para mejorar la eficiencia y rentabilidad del negocio y garantizar la calidad de la transmisión. Increíble, de verdad. Es sorprendente todo lo que conlleva un aparato que vemos hoy en día como algo que llamamos simple. En fin, gracias, Keila. Gracias a ti por brindarme este espacio. Y bueno, ahí lo tienen. Lamentablemente, este programa ha llegado a su fin. Nos vemos mañana a la misma hora. Esto fue Guam Te Informa, y gracias por acompañarnos.